Bienvenidos a todos, buenos días. Estamos ahora con el cuarto módulo del curso. Este va a estar a cargo del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. ¿Sí? Florencio Varela trabajó un montón y nos van a dar 3 clases. Hoy es tuberculosis pediátrica, el próximo jueves cetoacidosis diabética y el siguiente jueves, el 12 de junio, desarrollo del lenguaje y audición. Así que de vuelta, las clases pasadas están todas en el campus, ya están todos los exámenes puestos, son súper fáciles, 3 preguntitas nada más, tienen cerca de un mes para responderlo. Y hoy a la noche subimos la clase de Mi Pueblo. De vuelta, gracias a todos por conectarse y especialmente a, a los profesionales que dedican este tiempo para preparar las clases y sacan tiempo personal para darnos a todos nosotros capacitación. Así que Doc, adelante. Bueno, me gustaría que me den para compartir pantalla, así les paso la clase. Dale, sí, creo que puedo hacer yo desde acá, compartir. Sí, Listo. ¿Ahí ahí la estás. ven? Sí, ahora sí, Ay, espectacular. Fíjate. disculpen. No, por favor, tranquila. Ya está. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan ahora? Sí, sí, ahora te escuchamos y ya se puede ver todo. Bueno, buenos días a todos y disculpen la demora, cuestiones técnicas que a veces suelen ocurrir en los hospitales públicos de casi todos los que estamos acá presentes. Mi nombre es López Ramírez, soy neumonóloga pediátrica, trabajo en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela y también soy médica pediatra, hoy estoy de guardia, así que estoy con una atención acá y también con atención en la emergencia por si me llaman. Lo que vamos a hablar hoy es de tuberculosis. Yo lo que quisiera que se pudieran llevar en esta charla, aparte de que vamos a hacer una revisión de la tuberculosis en sí, es del seguimiento y manejo de los pacientes con estas patologías. Es algo que todavía me llama poderosamente la atención, que siendo una enfermedad infectocontagiosa, como podría ser la neumonía, como puede ser una celulitis, como puede ser una erisipela, todavía tenga que ser manejada solo por especialistas y muchas veces se la deja de lado y no se la piensa, no se la busca, no se la trata, como que hay como cierta resistencia al manejo de la tuberculosis. Así que me gustaría que después de esta charla tengamos un debate profundo, si se puede, de ver por qué en algunos lugares es por falta de inaccesibilidad o de recursos y en otros es falta de voluntad. Así que bueno, comenzamos. La tuberculosis, a partir de ahora la van a ver en las diapositivas como TB, que es las siglas que la nomenclatura que está avalada por la OMS, ¿sí? Ya no más TBC, sino TB. La tuberculosis continúa siendo un grave problema de salud pública, eso lo tenemos claro. Es la primera causa de muerte por agente infeccioso en casi todas las edades, pero también en la edad pediátrica. Las poblaciones más afectadas son las que están atravesadas por la pobreza, el hacinamiento y diferentes barreras de acceso a una atención salud digna. Hay una mayor tasa de incidencia en niños pequeños y adultos jóvenes y es una enfermedad que es prevenible y curable, pero que lamentablemente en algunos lugares es endémica, básicamente. La etiología, como un pantallazo rápido, es una micobacteria tuberculosa o bacilo de Koch, es parte del complejo de Mycobacterium tuberculosis. La transmisión se da de persona a persona por inhalación de las partículas y de las microgotas que contienen los bacilos, que es el 95% de la transmisión de la enfermedad. Pero también hay 4 maneras más de contagiarse, como la transmisión placentaria, que da lugar a la tuberculosis congénita, la transmisión digestiva, la transmisión cutánea mucosa y la inoculación vaccinal. El contagio solo va a ser por vía aérea las formas pulmonares y laringeas, ¿sí? Si un paciente tiene una tuberculosis pleural, no va a contagiar de manera aérea. Eso es importante también discriminarlo. Pero también, aparte de la manera en que uno puede tener acceso al bacilo, es los factores que tienen tanto el paciente que infectado como el paciente que se podría llegar a enfermar.
La infectividad del paciente, no es lo mismo un paciente que tiene una carga basilar alta que un paciente que es paucibacilar, como los niños. El tipo de exposición, no es lo mismo convivir con un paciente basilífero que tener un contacto esporádico. Ambientales, no es lo mismo vivir en una casa con un acceso a ventilación cruzada que vivir en una casilla con hacinamiento. El tiempo de contacto de exposición y la susceptibilidad del paciente. Y acá vamos, antes de la clínica, vamos a hablar del diagnóstico, porque habitualmente son pacientes que no, la clínica es poco clara o muy clara, muy específica, como una tos de 15 días que no mejora. Y entonces, el diagnóstico de la tuberculosis, si vamos a esperar a la vaciloscopía positiva, la vamos a errar. La mayoría de las veces la vamos a esquivar al diagnóstico. En lo que se habla en pediatría es suma de criterios. Uno tiene que sumar criterios muchas veces para llegar al diagnóstico y no siempre todos los criterios van a estar, entonces es importante la suma de criterios. Y los criterios son 5. El contacto. Si yo tengo una persona que está en contacto con un bacilífero, tiene mayor probabilidad de tener tuberculosis. La clínica, si yo tengo un paciente con una tos de más de 15 días de evolución, por más que sea seca o expectorante, pero aún así sin tener hemoptisis, con pérdida de peso, astenia, dinamia, una anemia en niñas adolescentes, que muchas veces es una anemia que no mejora y que se la relaciona con problemas ginecológicos. Si yo tengo una imagen patológica, si tengo prueba de infecciones de evaluación bacteriológica positivas, como una vaciloscopía, y tengo otras pruebas que también me dan positivo, como puede ser el IGRAS o la PPD, o en algunos pacientes también se le pide un test de HIV porque hay confecciones, toda esta suma de criterios me va a dar el diagnóstico de certeza. Entonces, para hablar de contacto, primero tenemos que hablar de los antecedentes del contacto. Hay que buscar el foco bacilífero entre los contactos sintomáticos respiratorios. Y eso es el catastro. Y ahí es donde hacemos agua todos los agentes de salud. Porque es la parte engorrosa, es la parte social. Hay que preguntar con quién vive, cómo es el tipo de convivencia, quién es la persona que está enferma, si hay menores o no. Y hay que ser detallados. En esta parte es donde tendría que actuar la atención primaria de la salud y no siempre tiene acceso a estas circunstancias. Entonces, es ahí donde hacemos agua. Muchas veces entra un adulto con una tuberculosis, se lo trata, pero no se le pregunta si convive, con quién convive, no se catastra a la familia. Y ahí es cuando tenemos el problema. Obviamente, a esa persona que tuvo el contacto con la enfermedad, con el foco bacilífero, hay que preguntarle los antecedentes personales, si recibió o no vacunación por la BCG, si en algún momento se le hizo la PPD, si recibió previamente un tratamiento preventivo de la tuberculosis o la vieja llamada quimioprofilaxis y si tiene algún tipo de factor de riesgo. Entonces es importante detallar de cada uno de los convivientes, que a veces en núcleos familiares pueden ser 20, 25, 30 personas, hay que ser detallado y específico con cada uno de ellos en estos aspectos. Bueno, entonces de ahí vamos a la clínica. Si esa persona nos dice que tuvo un contacto con un bacilífero y le preguntamos si tiene presencia de síntomas, obviamente hay que preguntar por lo básico, que es la presencia o no de tos, el síndrome febril, que suele ser febrícula a predominio nocturno, la anorexia, que suele ser muy común en los adolescentes, la pérdida de peso o la falta de progresión de peso o falla de medro en los lactantes, la astenia, y también tener en cuenta las formas poco raras o poco conocidas, que son el eritema nodoso o la queratoconjuntivitis flictenular, que son prácticamente patognomónicas de la tuberculosis. A eso se le suman las imágenes, ¿sí? La RX de tórax, si bien es poco específica, puede mostrar hallazgos subjetivos. En niños siempre se pide frente y perfil. ¿Por qué? Porque los niños, como suelen ser pacientes que están infectados, tienen el complejo de Ghosn, que lo vamos a ver mucho mejor en un perfil. En los adultos, uno pensaría que ya es una tuberculosis extraprimaria o la vieja o la conocida tipo adulto, entonces vamos a tener las cavernas o las zonas cavitarias, por lo cual solo se pide el frente. Esto hablando también no solo del paciente sintomático, sino cuando hacemos el catastro. Tomografía de tórax solo se suele pedir en casos excepcionales, ¿sí?
No es un recurso que tenga que tener un hospital para hacer un diagnóstico de tuberculosis. Y la ecografía es en algunos trabajos se trata de intentar de evaluar la presencia de ganglios, como por ejemplo del complejo de Ghosn, en niños. Pero eso requiere de personal muy entrenado y de algunos instrumentales que la mayoría de los hospitales no cuentan como transductores pequeños. Acá más o menos a modo de ejemplo, todo lo que les estoy comentando está en el último guía de actualización de manejo del tratamiento de tuberculosis subido a la SAP. Lo que acá estamos haciendo es una revisión y algunos seguramente que hayan visto la guía vieja del 2016 van a notar ciertos cambios. Pero básicamente es esto, es la revisión de la guía. Acá a modo de ejemplo, lo que yo les comentaba, que es esto, que es el complejo primario o la tuberculosis primaria que se suele ver en los pediátricos, que son los ganglios, ¿sí? El ensanchamiento del ilio, ¿sí? En algunos niños se puede ver la tuberculosis pulmonar primaria sin complicaciones, en donde vamos a ver las lesiones acá, y este es un ejemplo de cuando ya hay mayor compromiso multifocal y bronquial, ya es un paciente más complejo. Bueno, las pruebas de infecciones, volviendo al catastro, que es lo más importante, casi todos los centros cuentan con PPD. La PPD es una prueba de reacción a la tuberculina, es una prueba cuantitativa, va a medir la reacción de la hipersensibilidad retardada a las proteínas de Mycobacterium en tuberculosis y solo va a evidenciar el contacto con el bacilo. Es lo que nosotros vamos a llamar si el paciente pudo o no estar infectado. La lectura se hace entre las 48 y 72 horas, pero solo se va a leer la pápula, no el eritema alrededor, ¿sí? Y es importante medirla en milímetros, no en otro tipo de medida. Estos pacientes a veces pueden dar anergias o dar falsos positivos y se dan lo que se llama el viraje tuberculínico. ¿Qué es el viraje tuberculínico? Es cuando yo tengo una PPD positiva, luego de un intervalo de 5 semanas de colocada una anterior que resultó negativa. A veces esto suele pasar en pacientes cuando tuvieron un contacto muy reciente o en pacientes pediátricos puede haber viraje tuberculínico. Así que no está de más, ante la duda, yo tengo un paciente que tiene clínica, una radiografía sugestiva, pero la PPD me viene negativa, primero pensar que es alergia en principio. Y segundo, volver a repetirla a las 5 semanas en el brazo contrario para ver si no hay un viraje tuberculínico. Entonces, ¿cómo consideramos PPD positiva? Y acá está el cambio que hay con respecto de la guía del 2016 a la del 2022. Bueno, la induración mayor a 5 no solo va a ser en pacientes inmunosuprimidos, sino que la vamos a tener como positiva en contactos recientes y en niños pequeños, ¿sí? En niños pequeños, debido a su sistema inmunológico precario, puede tener una reacción positiva menor. Así que, por ejemplo, en localidades como la nuestra, Florencio Varela, que tiene una alta probabilidad de contacto con tuberculosis, en algunos casos la consideramos como positiva a la PPD 5. Obviamente los pacientes infectados con HIV, los niños con desnutrición grave, los inmunosuprimidos y pacientes que tengan cambios fibróticos o calcificaciones en la RX de tórax, porque eso habla de que en algún momento tuvieron una exposición previa a la tuberculosis. Y sigue siendo positiva, mayor a 10, en niños o adolescentes expuestos a tuberculosis, a los inmigrantes en países con alta prevalencia, los pacientes con adicción a drogas inyectables y los residentes o empleados de áreas cerradas, al igual que el personal de laboratorio. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, 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 sí. Bueno, ahora la PPD es una prueba que puede tener sus falsos positivos y sus falsos negativos. La mayoría de las veces, tanto falsos positivos como falsos negativos tienen que ver con una aplicación incorrecta y error de lectura. Ahora, cuando hablamos de falsos positivos, puede haber un efecto booster, que es un efecto de una respuesta exagerada que pueden haber en algunos pacientes, o la reacción cruzada a otras micobacterias. En cuanto a la PPD negativa, hablamos de la alergia tuberculínica en los pacientes que tienen una tuberculosis grave, en los pacientes que a veces tienen HIV, el sistema inmunológico está muy deprimido, entonces me puede dar una PPD positiva, tratamiento inmunosupresor o corticoide. En ese caso, si el paciente está recibiendo un tratamiento inmunosupresor, hay que realizar la PPD 48 horas después de que se suprima el tratamiento con corticoides para poder entonces tener una real lectura.
¿sí? Desnutrición grave y deshidratación, vacunación reciente con virus vivo, no tiene que ser colocada la PPD antes de las 6 semanas, y en inmunodeficiencias primarias o adquiridas, o la coexistencia de infecciones con varicela, sarampión, coqueluche o Epstein-Barr me puede dar falso negativo. Hay una prueba que se llama ensayo de liberación de interferón gamma, que son los IGRAS, que es un método serológico de ELISA que no diferencia entre enfermedad e infección y el resultado negativo no lo descarta, pero en los hospitales que los cuentan sirven como para la suma de criterios, ¿sí? Puntualmente voy a hablar de mi hospital, que es el Hospital Florencio Varela, no tenemos IGRAS, así que nosotros no utilizamos esto. Y hace un tiempo que se están tratando de establecer algunas otras pruebas cutáneas basadas en antígenos específicos, pero que al momento todavía no están disponibles en Argentina. Bueno, una vez que ya tenemos la suma de criterios, el contacto, la clínica, la radiografía, las pruebas, vamos al diagnóstico bacteriológico que sigue siendo el gold estándar, que es la baciloscopía, ¿sí? En las tuberculosis pulmonares, las muestras que puedo utilizar para hacer la baciloscopía es el esputo, que sigue siendo el mejor, el esputo inducido, el contenido gástrico, el aspirado traqueal, el lavado bronquialveolar, la materia fecal y el aspirado nasofaríngeo, ¿sí? Y acá me detengo. La baciloscopía sigue siendo de las muestras pulmonares lo más eficiente. En niños pequeños, como se cree que deglute el moco, es por eso que nos sirve el contenido gástrico. Y se ha demostrado que la materia fecal para algunos sistemas de diagnóstico, como voy a explicar más adelante, que es el GeneXpert, no sirven para documentar el contacto con tuberculosis. Más no, para hacer el diagnóstico de certeza, necesito una muestra de esputo y tampoco para hacer el seguimiento del paciente. Pero es una herramienta más para los pacientes pequeños que no tienen la posibilidad de expectorar y en algunos pacientes como por ejemplo los niños que tienen espectro autista, los TEA, que a veces es dificultoso lograr que toleren una nebulización y expectoren de manera propia. Y para las TBC extrapulmonares, de acuerdo a la clínica y la sospecha, se utilizan líquido cefalorraquídeo, muestras ganglionares, muestras de serosas, orinas, biopsias tisulares, abscesos, colecciones, sangre y punción de médula ósea. Todo esto se cultiva. Ahora, como les dije, la baciloscopía, que suele ser el método directo, el examen directo de la muestra, tiene una baja sensibilidad en niños, porque los niños suelen ser pausibacilares, pero se la tiene que pedir igual. Entonces es un extendido en Nielsen o fluorescencia, en donde de acuerdo a la cantidad de bar que voy a encontrar por campos, va a ser de 1, de 2 o de 3 cruces. Todas estas muestras se las puede utilizar como métodos moleculares rápidos, que es lo que yo le decía, que en el hospital de Florencio Varela nosotros contamos con el Expert MTV RIF. Este es lo que hace es usar una PCR, que es una polimerasa, que detecta la mínima cantidad de ARN. Entonces, va a detectar tanto la presencia del bacilo como la resistencia a rifampicina. En muchos de los chicos, en los pediátricos, a nosotros nos suele aparecer trazas. Es muy raro que nos dé 100% positiva, pero nos da trazas. Y si nos da trazas, nosotros creemos que ya el paciente tuvo un contacto, por lo cual nos da la posibilidad de empezar a medicarlo. Igual siempre hay que esperar al cultivo. El cultivo sigue siendo el gol estándar. ¿Qué pasa con estos métodos? Son rapidísimos. Como les dije, se puede usar hasta materia fecal y en 2 horas tenemos el resultado. Tiene una sensibilidad del 80% para el esputo, lavado gástrico, muestra de ganglios y líquido cefalorraquídeo y baja un poquito para los líquidos de derrame. Pero tiene una especificidad de 100% para todas las muestras. Y a este paciente ya se le puede hacer si tiene resistencia o no a rifampicina, que es una de las drogas de primera línea. Hay otros métodos avalados por la OMS, que son el BDMAX y el MDR-TB, que más que nada son para utilizar en pacientes cuando te puede llegar a dar resistencia a la rifampicina, van a este segundo cartucho que se le llama para ver a qué tuberculosis son resistentes para detectar la multiresistencia. Que en el Hospital de Varela también contamos con esos cartuchos para multiresistencia. Bien.
Una vez que ya salió la muestra, se le hizo la vaciloscopía y el GeneXpert, todas tienen que ir a cultivo. Eso va a aumentar la confirmación en un 30% del diagnóstico. Este suele demorar mucho más y en pediatría se cultiva todo. En adultos a veces algunas muestras se suelen descartar, pero en pediatría se cultivan todas. Y a todas se le tiene que hacer sensibilidad de drogas para ver si son sensibles o no a las drogas de primera línea y a las que se puedan utilizar de segunda línea si llegara a haber resistencia a rifampicina y isoniazida. Romina, ¿te puedo hacer una ¿Sí? pregunta antes de que Dígame. sigas? ¿Sí? Nosotros no tenemos acá en el cruce para hacer GeneXpert. ¿Ustedes reciben muestras de afuera? En teoría, por el momento, creería que podría ser que sí. Eh, Nosotros al principio no teníamos el Gene Expert, teníamos una bacterióloga que le encantaba, que se apasionó por la tuberculosis y nos llevaba las muestras al Perón. Nosotros tenemos una alta incidencia de tuberculosis, entonces logramos que el programa de TBC nos enviara un primer Gene Expert. Y ahí se enviaban las muestras para hacer el diagnóstico. Ahora, como somos, creo que el único de zona sexta que tiene multiresistencia, todas las muestras que dan resistentes, como por ejemplo la de Perón, la mandan a Varela para que le hagan el cartucho de multiresistencia. Así que en teoría habría que ver y trabajar, pero se podría. Yo querría que sí. Lo que pasa que tiene que ver con presencia de insumos. Se utiliza un cartucho y se descarta. Y yo no sé cuántos cartuchos establece el programa y si el programa le provee más cartuchos si recibiese muestras de afuera. Correcto, Pero correcto. Bueno, habrá que averiguar por sería lo laboratorio. ideal y lo correcto. Por ahora yo tengo entendido que solo tenemos GeneXpert nosotros y no sé si el Hospital Gandulfo, no sé si otros hospitales que están ahí, que están acá, después nos pueden comentar si alguno cuenta también con esta herramienta. Bueno, listo, sí. Bien. Bueno, entonces, a este paciente ya lo tengo diagnosticado, yo ya tengo una sospecha alta de que tiene tuberculosis, entonces tengo que decidir si le voy a dar un tratamiento ya sea de prevención de la tuberculosis o el tratamiento de la tuberculosis propiamente dicha, entonces le tengo que hacer unos estudios previos antes de la medicación. Sobre todo para tener un laboratorio de base para luego corroborar qué va a pasar, porque muchas de las drogas tienen efectos adversos. Entonces se le pide un hemograma con recuento de plaquetas, un hepatograma, una leucemia, una función renal con urea creatinina, una eritrosedimentación y pensar que no hay que perder oportunidades, así que hay que pedirle serología para todos, sobre todo si son adolescentes. Entonces, acá vamos a la clínica. Según la clínica, yo voy a ver qué puedo pasar. Entonces, yo tengo la infección tuberculosa, es lo que llamaba la vieja guía tuberculosis latente, yo me tuve contacto, probablemente tengo una PPD positiva, pero no tengo síntomas. Es el famoso complejo de Gordon. En niños me pueden dar broncoespasmos a repetición porque los ganglios presionan los branquios principales y suelen tener broncoespasmos. Entonces son pacientes que capaz que con tratamiento preventivo no mejora, no mejora, no mejora, no mejora. Bueno, hay que descartar que no tengan tuberculosis. Después, obviamente, si la infección sigue su curso, si el sistema inmunológico del paciente no puede ponerlo latente y continúa, me enfermo. Puedo tener una tuberculosis primaria, a lo que nosotros llamamos es, a luego de la infección, yo me enfermo en el momento. ¿Sí? La infección llegó a su curso y me terminé enfermando teniendo la sintomatología propia de la tuberculosis. Extraprimaria es cuando yo siendo niño tuve una infección latente, quedó, mi sistema inmunológico la pudo detener y siendo adulto, porque me embaracé, porque recibí tratamiento corticoide prolongado o algo me inmunosuprimió, entonces se me reactiva la enfermedad y son los que suelen tener las cavidades. Eso es la TBC extraprimaria o de tipo adulto. Entonces, repasando, la tuberculosis e infección, voy a tener un niño, estamos hablando de población pediátrica, que me va a dar una PPD positiva, ya sea 5 o 10, recuerden eso, pero una placa normal. No va a tener síntomas, pero tiene un riesgo aumentado de enfermarse. Siempre los menores de 5 años tienen mayor probabilidad de enfermarse. Entonces a ese paciente le tengo que poner tratamiento preventivo. Independientemente de lo que yo quiera, considera o me parezca, quimioprofilaxis. Estos pacientes no se notifican, no son de notificación obligatoria
y son los que se llaman infectados pero no enfermos. Son a los que tenemos que ir a apuntar para que no sean los tuberculosos dentro de 10 años. Que ahí, acá es donde hacemos agua. Hay poca quimioprofilaxis, entonces después tenemos en la adolescencia un montón de tuberculosos. La tuberculosis es enfermedad no grave, tengo PPD positiva, radiografía patológica, puedo tener algunos síntomas como por ejemplo una anorexia, una pérdida de peso, una tos seca, pero no más que eso. Más que ver, estos pacientes tienen adenopatías ciliares o mediastinales y son las formas leves, que son la gangliona única, la pleural única, el eritema nudoso, la keratitis flemonodular o la que solo es lobar. Si no tiene baciloscopía positiva o es extrapulmonar no grave, o sea, son pausibacilares, a estos pacientes se le colocan solo 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, sin etambutol. Es lo que antes se llamaba la tuberculosis moderada de pediatría en la guía vieja, ¿sí? Entonces, a estos pacientes que no tienen sintomatología muy florida, no se le ponen 4 drogas, solo se le ponen 2 y se colocan después 4 meses de isoniazida y rifampicina de mantenimiento. Ahora, la tuberculosis, enfermedad grave, cuando ya es una tuberculosis progresiva, miliar, perinatal o extrapulmonar, que puede estar asociada a otras enfermedades inmunes, a esos pacientes siempre se les ponen las 4 drogas, y se le va a poner 4 meses de mantenimiento y se va a extender en las formas extrapulmonares de 7 a 10 meses la isoniazida y rifampicina de mantenimiento, ¿sí? Voy a hablar muy someramente de tuberculosis perinatal, porque esto sería otra clase, pero vamos a hablar específico, porque muchos de los que participamos acá, algunos hacen rooming o son neonatólogos y hacen seguimiento al recién nacido, y es importante que sepan esto. La TB perinatal es inespecífica, entonces puede pasar como una sepsis neonatal. Como da compromiso multiorgánico, entonces el paciente está englobado dentro de la sepsis neonatal y muchas veces no se le pide a ese paciente nada, ninguna prueba que pueda certificar si tiene tuberculosis o no, ¿sí? Porque las pruebas que tenemos más a común, como podría ser la PPD, en los niños o en los IGRAS no se pueden hacer en los neonatos, ¿sí? Porque no tienen la respuesta inmunitaria adecuada para poder dar un positivo. Entonces, a estos pacientes, cuando se sospecha una tuberculosis perinatal, hay que pedir radiografía de tórax, ecografía abdominal, porque piensen que mayormente el complejo de Gol no va a estar en el pulmón, sino va a estar en el hígado por la circulación de las venas umbilical que va hacia la porta, y entonces van más el foco está en el hígado, no en el pulmón, e imágenes del sistema nervioso central, porque por diseminación hematógena pueden llegar a meninges. Entonces, el tratamiento se lo da si el paciente está enfermo. Y si no está enfermo, yo le tengo que dar un tratamiento de quimioprofilaxis y controlar con la BCG después. A estos pacientes se lo tiene que complementar con plidixona para evitar la neuropatía periférica que me da la isoniazida. Entonces, acá se divide la TB perinatal en 2 grandes grupos, la congénita y la neonatal propiamente dicha. La congénita es vía transplacentaria, una mama que se infecta, tiene una forma extrapulmonar, como puede ser la genital, y entonces el bebé se contagia. O el paciente se contagia por aspiración o ingestión del líquido amniótico de una mamá que está enferma. Esa es la TBC congénita, la que me puede dar más que nada el compromiso multiorgánico y la sospecha de sepsis. Ahora, la TB neonatal es una mamá sintomática respiratoria que le da la teta a un bebé y el paciente se contagia por vía inhalatoria como podría ser de otra manera. Esa es la tuberculosis neonatal. Ese paciente puede tener ya más compromiso pulmonar o nada. Entonces, en general, el tratamiento de la tuberculosis se tiene que dar asociación de fármacos para poder tener mejor un sinergismo de las drogas. Es un tratamiento prolongado, aunque se han intentado acortamientos de tratamiento, sigue siendo largo, tiene que ser continuo y en toma diaria. Y esto es un cambio a la vía anterior, en donde en algunos casos se podía abrir el juego de dar trisemanalmente. Y eso se vio que generaba resistencia, aparte de que no generaba adherencia en el paciente, era más complejo. Entonces, a partir de ahora, la toma tiene que ser siempre diaria, siempre.
Entonces, las drogas que se utilizan en tuberculosis tienen que ser bactericidas, o sea, tienen que eliminar el bacilo en su fase de multiplicación, y esterilizantes que tienen que tener la capacidad de matar el bacilo en fase de multiplicación intermitente. Pues entonces, acá tenemos nuestras queridas primeras drogas de primera línea, que son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Esto no cambió y no va a cambiar y es por los siglos de los siglos, ¿sí? Las tres primeras son las bactericidas, el etambutol es bacteriostático. Y siempre se divide el tratamiento en fase intensiva y fase de continuación. La fase intensiva es cuando se esterilizan las lesiones e impide el progreso de la enfermedad, que son los 2 primeros meses, y la de continuación, que se utilizan 2 drogas, no menos de 4 meses, para evitar la progresión de la enfermedad. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol siguen siendo las 4 drogas de primera línea. En la vía anterior se incluía a la streptomicina, ahora se la sacó. No sabría decirles por qué. Pero básicamente para que recuerden, la regla mnemotécnica, la isoniazida es 10, la rifampicina es 15, la piracinamida es 35 y el etambutol es 20. Con que sepan eso es más que suficiente. Isoniazida es económica, tiene buena tolerancia, tiene mayor potencia. En mayores de 2 años se da 10 miligramos y en menores se tiene que dar un poquito más, se da 15 por kilo porque son no me sale la palabra, son metabólicamente acetiladores rápidos. Ahí está. Entonces metabolizan más rápido la droga, por eso se utilizan 15. El máximo son 300 miligramos. La isoniazida viene en comprimidos de 100 miligramos y de 300 miligramos y después está dentro de los comprimidos de doble, triple y cuádruple asociación, y en pediatría existen los dispersables. Existen, pongo entre comillas, porque casi nunca tenemos en el programa los dispersables. Así que habitualmente solemos medicar con los comprimidos. Y como da neuropatía periférica, a estos pacientes se le da piridoxina. La rifampicina son 15 miligramos kilodosis, el máximo son 600 miligramos día y tiene buena absorción oral. La piracinamida tiene muy buena concentración en líquido cefalorraquídeo y la dosis es 35 con un máximo de 2 gramos. Y el etambutol son 20 miligramos, máximo 1000. El cambio entre la guía 2016 y 2022 es que la piracinamida aumentó de 25 a 35 porque se vio que había resistencia. Entonces, estos son los esquemas de tratamiento. Si yo tengo un nene mayor de 1 año a 15 meses y tiene una tuberculosis no grave, un complejo primario, un asintomático respiratorio, yo le puedo colocar 2 meses de 3 drogas, la famosa TBC moderada, y 4 meses de isoniazida rifampicina, o 2 meses de esas 3 drogas y 2 meses de isoniazida rifampicina, que es el último cambio. En Florencio Varela no lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque somos todavía una localidad con alta prevalencia de tuberculosis y de multiresistencia. Entonces, ¿en qué circunstancias puedo poner este esquema cortado? En localidades que tengan baja incidencia de tuberculosis y que puedan asegurarse una buena adherencia. Si no, tienen que ir al esquema clásico, que son de 3 a 4 drogas y 2 meses y 4 meses. ¿Sí? Tienen que darse muchas condiciones especiales para poder hacer este acortamiento. ¿Se puede? Sí. ¿Es lo que uno querría? Sí. Pero tendrían que ser en algunas familias especiales, en lugares donde se sepa que el paciente puede tener acceso a la medicación. Es más difícil de abordar un acortamiento de tratamiento, pero sería una de las probabilidades a futuro de que haya mayor adherencia si pudiéramos lograr que todos tuvieran un tratamiento más acortado. Ahora, con la tuberculosis grave no hay chances, sigue siendo 2 meses de 4 drogas y de 4 a 7 meses de isoniazida rifampicina. ¿De qué depende la prolongación de la fase de mantenimiento? De la clínica del paciente, del sitio de localización de la extrapulmonar y de la adherencia al tratamiento. ¿Sí? En menores de 1 año y mayores de 15, la TBC no grave sigue siendo 2 meses de 4 drogas y 4 meses de isoniazida rifampicina, y en la TB grave 2 meses de 4 drogas y de 4 a 7 meses de isoniazida. ¿Sí? En menores de 1 año no hay chance de hacer solo 3 drogas, se tienen que hacer las 4.
Y en todas las edades, ya sea una localización neurológica o osteoarticular, siempre van a ser 2 meses de isoniazida rifampicina de tambutol y 10 meses de isoniazida rifampicina. Esto es el gran problema, que son tratamientos muy largos y que requieren de un acompañamiento multifactorial para poder lograr y concretar que el paciente lleve a cabo todo el tratamiento. Bien, ¿cómo es el seguimiento y controles durante el tratamiento? Bueno, clínico, básicamente al chico se lo pesa en cada control que viene para ver una de las maneras clínicas de corroborar que el paciente está teniendo un buen tratamiento es el aumento de peso y aparte eso nos sirve para el reajuste de drogas, de dosis. Laboratorio, hemograma, hepatograma, eritro y serologías, siempre que se pueda, para ver sobre todo que no haya ningún efecto adverso. Una placa se puede hacer al inicio, se la trata de hacer a los 2 meses para ver si se lo pasa de fase de mantenimiento de inicio a continuación y en algunos casos se hace al finalizar del tratamiento, pero eso uno queda a discreción de cómo ve el paciente. Y el bacteriológico, que es la baciloscopía, se usa TBC confirmada y se repite antes de pasar a la fase de mantenimiento para finalizarlo. Y acá el gran problema, ¿cuándo puede ir el chico a la escuela? ¿Qué es lo que preguntan siempre? ¿Cuándo le puedo dar el alta a un paciente que va a tener 7 meses de tratamiento? 8, depende. Bueno, como los chicos pequeños son pausivacilares, si yo tengo una vaciloscopía negativa del chico, el chico tiene que ir a la escuela, porque no va a contagiar. Dijimos que los que contagian son los pulmonares y los laringeos. Si el chico tiene una tuberculosis pleural, no va a contagiar. Si el chico tiene una tuberculosis cutánea, no va a contagiar. Entonces tiene que ir a la escuela, debe ir a la escuela. En los niños mayores y adolescentes con baciloscopía positiva suelen dejar de ser infectantes cuando ya iniciamos el tratamiento a las 2 semanas. Entonces, en algunos pacientes se le puede pedir una baciloscopía control a las 2 semanas y si es negativa, ingresa a la escuela. Si no, se le da aviso a la escuela y de esa manera con el asistente social se evalúa esa posibilidad. Siempre hay que tener en cuenta que si tiene que tener baciloscopía negativa para volver a la escuela, si no, no puede volver. Eso está de por sí. Está la chance de poder ir a la escuela con barbijo, pero la mayoría de los adolescentes no quieren ir a la escuela con barbijo. Ni siquiera ahora después del COVID. No lo quieren hacer. En situaciones especiales, bueno, esto que hablábamos, la embarazada y la mujer lactante que da la lactancia también puede recibir tratamiento. Muchas veces vienen madres que dicen, no, bueno, yo tenía síntomas cuando estaba embarazada y no me quisieron dar el tratamiento. Y acá es otra de las fallas de la pata del catastro. Muchas veces no se hacen control de síntomas en los controles de salud habituales, desde el embarazo, el control de niño sano, no se busca tuberculosis. Entonces, como no se busca, no se la encuentra, porque si la buscan, la van a encontrar seguro. Y a esta mamá hay que darle el tratamiento preventivo o el tratamiento con las 4 drogas, puede recibirla sin problema y puede todavía dar la teta inclusive, siempre y cuando se cubra con barbijo si tiene alguna de las fórmulas contagiantes como son la pulmonar o la laringea. No hay impedimento de que no pueda dar la teta a ese bebé. Las hepatopatías se puede sacar la pericinamida, que es el que mayor hepatotoxicidad tiene, y completar un esquema de 2 meses de 3 drogas, pero se extiende la fase de mantenimiento a 7 meses de isoniazida rifampicina. Así que tener una hepatopatía no es condición para no recibir tratamiento para la tuberculosis. Y solo se aplican corticoides en TB meningia y en pericarditis a una razón de dosis de dexametasona de 0,3 a 0,6 miligramos kilo día, ¿sí? Bueno, a grosso modo, tuberculosis HIV, mayor inmunosupresión, más atípica la presentación, probablemente no sea el típico sintomatológico respiratorio porque no tiene con qué defenderse. Si no tiene CD4, no va a tener presentación pulmonar. Tiene que tener CD4 normales para poder tener una presentación pulmonar típica. Va a tener más que nada un síndrome febril o un síndrome de impregnación, va a tener cualquier cosa en la placa. La PPD obviamente me va a dar positiva, si tiene CD bajo me va a dar negativa. El diagnóstico son 3 muestras y un GeneXpert siempre se utiliza, sobre todo para evitar diagnosticar las multiresistencias. Y el tratamiento va a ser 2 meses de 4 drogas y 4 meses de 7 a 10 drogas. Siempre hay que tratar primero la tuberculosis y luego el HIV.
para evitar el síndrome de reconstitución inmunitaria. ¿Cuál es el síndrome de reconstitución inmunitaria? Si el paciente le aumentan los CD4, cuando le damos los antituberculostáticos, lo ataca más de lo que lo está beneficiando. Entonces van a tener clínicas más floridas, va a tener empeoramiento de la clínica. Suele durar entre 10 a 15 días. Y para esos pacientes, lo que se puede dar es se continúa el tratamiento con corticoides y se le agregan algunos AINES para evitar las contraindicaciones. Bueno, y en cuanto a las reacciones adversas al tratamiento, lo principal que se puede ver es la hepatotoxicidad, por eso se le pide siempre en los laboratorios de control, cuando las transaminasas aumentan 5 veces y no tienen clínica, pero o aumentan 3 veces y aparecen síntomas, hay que suspender todas las drogas y se van a reintroducir de una a una las drogas, empezando por el etambutol y rifampicina, que son las menos hepatotóxicas, se repite un hepatograma entre 3 y 7 días y se le agrega la isoniazida. Y si el laboratorio es normal, se puede seguir con piracinamida. Nosotros hemos tenido un paciente que tuvo esta complicación, se suspendió las drogas, se le hizo reintroducción de a una y no se tuvo que suspender ninguna. Volvió a recibir sin problemas las 4 drogas de primera línea. Pero ese seguimiento lo hicimos internado. Teníamos la capacidad de poder hacerlo, era en verano, contábamos con la cama, no es necesario hacerlo internado de este paciente, con hacerlo de manejo ambulatorio también se puede hacer. Y reacciones cutáneas siempre se las tratan con antihistamínicos y la humectación y siempre hay que descartar el síndrome de Dres que puede ser provocado por alguna de las drogas y es una complicación grave. Vuelvo a ser enfática con lo que es el catastro, que es el estudio de contacto. Entonces, yo tengo un caso de tuberculosis activa, yo tengo que evaluar y clasificar ese caso índice. A ese paciente tengo que seleccionar y censar los contactos y los divido en domiciliarios, en frecuentes y en esporádicos. A esos pacientes yo voy a diagnosticarlos si están infectados o si están enfermos. Y según la enfermedad o la infección, voy a tomar la conducta terapéutica. ¿Le doy el tratamiento preventivo o le doy el tratamiento de la enfermedad? Y el seguimiento de estos pacientes. El seguimiento tiene que ser no menor a 2 años, porque la posibilidad de reactivación en los 2 primeros años es altísima, sobre todo en los pediátricos, por las posibilidades de recontagio y de contactos con otras personas positivas. Así que durante 2 años, por más que el chico haya recibido la quimioprofilaxis y esté todo bien, lo ideal sería poder hacerle el seguimiento durante 2 años para ver que no haya reactivación de la tuberculosis. Entonces, el conviviente es el que va a vivir en el mismo techo no menos de 2 noches por un periodo no menor a 4 horas en los últimos 3 meses. Y esto fue lo que pasó y se vio exponencialmente en la pandemia. El frecuente es, no comparto la vivienda, pero sí espacios prolongados en espacios cerrados, que son los chicos de la escuela. Y el esporádico son los que tienen contacto, pero no de forma diaria. Son los que van a un club, algunos van a alguna iglesia. Entonces también tener en cuenta que todos esos pacientes en algún momento tienen que ser censados. Entonces, ¿cómo prevenimos la tuberculosis? Que uno diría, estamos a esta altura de la vida y seguimos teniendo casos positivos. Con la búsqueda activa de casos, es el catastro. Catastro, catastro, catastro. La vacunación con BCG en este periodo que estamos viviendo de antivacunas, de alta resistencia a la vacunación, de gente que no está cumpliendo con algo esencial como la BCG, que ustedes me dirán, pero salen del establecimiento con BCG y bueno, mucha gente se fuga antes de que le pongan la vacuna, así que la vacunación con BCG y el tratamiento preventivo de tuberculosis, que es lo que yo les estaba comentando. Entonces, a grosso modo, ya todos saben lo que es la vacuna de la BCG, que limita la multiplicación de bacilos y su diseminación hematógena, que se dan a todos los recién nacidos antes de salir de la maternidad, chequear que la haya recibido. Y los chicos que no recibieron la vacuna entre 1 mes y hace 6 años, deben ser vacunados una vez que se descarta la tuberculosis. En menores de 1 año no se recomienda hacer la PPD porque como el sistema inmunológico no es adecuado, puede haber o efecto booster o PPD negativa. Así que se trata de buscar otra manera, los IGRAS o algún esputo inducido, alguna otra que no sea la PPD. Entonces,
La vacuna empieza con una pápula, a las 2 semanas se hace el nódulo, a las 4 semanas la costra, se hace una úlcera y a los 3 meses la cicatriz. Un 5 a 10% no tiene cicatriz, pero si tiene documentada la vacunación, estamos más que seguros, no se revacuna. Los efectos de la revacunación, por eso se sacó la segunda dosis, el efecto de diseminación hematógena del bacilo es aún mayor que tener la enfermedad propiamente dicha. Entonces, por eso no se vacunan a los 6 años y no se recomienda la revacunación si el paciente ya recibió una dosis. Ahora, tener en cuenta que si el niño se vacunó con BCG y no se catastró adecuadamente, si no tuvo contacto con alguien enfermo, fijarse el nódulo. Si tiene un nódulo precoz, aparece antes de los 10 días o tiene una forma de invaginación de ese nódulo, entonces sospechar que hay un contacto con tuberculosis y tratar de estudiarlo y diagnosticarlo preventivamente. Ahora, las complicaciones de la vacuna, que siguen siendo bastantes y que todavía no entendemos por qué no se generan alguna vacuna con ARN mensajero o algo, supuestamente hay en desarrollo algunas, pero todavía no hay ninguna novedad, siguen siendo bastantes, como son la osteitis, las diseminaciones vaccinales, la meningitis. En los pacientes que generen una abscedación, una fístula persistente, una linfadenitis supurativa o una osteitis o osteomielitis, hay que descartar que no haya una inmunodeficiencia asociada. Y si yo descarto la inmunodeficiencia, yo lo tengo que tratar a este paciente como una forma diseminada, ¿sí? Pero no le puedo dar la piracinamida, porque la piracinamida es resistente, o sea, el bovis, la Mycobacterium bovis, que es de donde parte el bacilo de Calget-Guerin, es resistente. Así que se dan 4 drogas, no incluyendo la piracinamida. Entonces, ¿a quién le voy a dar el tratamiento preventivo de la tuberculosis o quimioprofilaxis? A todos los menores de 5 años, a los que tengan HB o inmunodeficiencias con PPD positiva o negativa, a los niños o adolescentes con PPD positiva o EGRAS positivo, pero que no tienen sintomatología, a los que tengan riesgos de exposición en trasplantados, diálisis o tratamiento con factor de necrosis tumoral. Entonces tengo que dar quimioprofilaxis. Y la quimioprofilaxis es isoniazida de 7,5 a 15 miligramos kilo día. O se puede utilizar rifampicina de 10 a 20 miligramos kilo día. Redondeando, isoniazida 10 y con eso estamos más que bien. ¿Por qué se puede utilizar estas dos? Abajo los esquemas. Si cuento con la doble asociación, que es isoniazida rifampicina, puedo acortar esos 6 meses que habitualmente hacen la quimioprofilaxis a 3 meses. Pero la realidad es que muchas veces no tenemos doble asociación en el programa, no hay. Si solo tengo isoniazida, que es la que más suele haber, le doy 6 meses. Si tienen 9 meses, si es un paciente con HIV, y 4 meses con rifampicina solo, si tengo rifampicina y, por ejemplo, no tengo isoniazida. Ahora, esto es el tratamiento preventivo a todos. Ahora, ¿a quién le voy a dar TPT? A una persona que está en contacto expuesto con una persona bacilífera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los adolescentes que tienen una PPD negativa y tienen una RX normal, también le tengo que dar tratamiento preventivo porque están en contacto con un bacilífero. Y la PPD negativa no me descarta que no sea alérgica. Entonces, lo tengo que cubrir. ¿Por qué? Porque puede hacer una reactivación más adelante. Entonces, si nos ponemos a pensar, le tenemos que poner quimioprofilaxis a todo que esté en contacto con un bacilífero. Y así estamos bien. Entonces, a estos pacientes, isoniazida de 10 a 15, vuelvo a decirle para redondear, isoniazida 10, estamos bárbaros, y se le hace un control clínico al segundo mes, y se repite la PPD. Si no hay viraje tuberculínico, no hay ninguna imagen, y el paciente bacilífero está cumpliendo el tratamiento, yo puedo suspender ahí el tratamiento, la quimioprofilaxis, ¿sí? En los niños grandes. En los menores de 5 se hacen 6 meses siempre, o el esquema que haya utilizado, no lo puedo cortar. Pero en niños grandes, mayores de 5 y en adolescentes, si yo veo que el adulto está haciendo bien el tratamiento, ya tiene una baciloscopía negativa, el chico no tiene sintomatología respiratoria, la PPD no hizo su viraje tuberculínico, con 2 meses de la exposición ya lo puedo sacar. Y se le pide también una placa al tercer mes.
En mayores de 5 años también se puede suspender si el control del tercer mes no hay viraje tuberculínico, sino hay que cumplir siempre 6 meses. ¿Se entiende esto? O sea, en el menor de 5 años se tiene que cumplir la quimioprofilaxis. De mayores de 5 a 15, 19, que es lo que podemos ver nosotros en la situación pediátrica, lo podemos considerar. En el de 5, si no hay, no hay viraje tuberculínico y la placa está bien, no menos de 2 meses. En el niño, en el adolescente, si la vaciloscopía es negativa, si no hizo viraje tuberculínico y no piensa con síntomas, lo puedo suspender inclusive antes. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que son el CISA y que esta enfermedad es de notificación obligatoria. ¿Quiénes se van a notificar? Los pacientes que tengan tuberculosis. No se notifican las quimioprofilaxis. Entonces nunca tenemos nosotros certeza de quién está recibiendo quimioprofilaxis o no. ¿Para qué sirve el CISA? Básicamente para tener información del estado de la enfermedad. ¿Quiénes son los que notifican? Los que hayan hecho el curso, como yo, que habitualmente uno se comunica con Zona Sexta, Epidemiología, explica cuál es su razón de ser. Mi razón de ser es que soy neumóloga de pediatría y tengo muchos pacientes con tuberculosis. Haces un curso, te dan un link y ya sos notificador CISA. Y eso me permite yo poder anotar y hacer el seguimiento del paciente para poder después ser parte de las estadísticas. Entonces, el paciente tiene que estar clínicamente diagnosticado y bacteriológicamente confirmado. Si no hay vaciloscopía positiva, pero yo le voy a poner las 4 drogas igual, también lo tengo que notificar, porque es la manera de que el programa me dé la medicación para ese chico. Entonces, ¿cómo se notifica? Como caso nuevo. El caso nuevo es el que nunca recibió tratamiento o solo lo recibió por menos de un mes. Por ejemplo, tomó quimioprofilaxis porque estábamos esperando, hizo un viraje tuberculínico, entonces le tengo que dar las 4 drogas. Ese se llama caso nuevo. Ahora, si tuvo un tratamiento previo, puede dividirse en recaída, abandono o fracaso. Recaída fue, cumplió el tratamiento y después de curado hizo un nuevo episodio con vaciloscopía positiva. Se contagió de nuevo y tiene vaciloscopía positiva. Abandono es, no cumplió el tratamiento y lo retoma luego de suspenderlo, o tiene más clínica IRX positiva, entonces abandonó el tratamiento. Y fracaso es cuando está haciendo el tratamiento correctamente y no lo podemos pasar de fase de inicio a mantenimiento porque sigue teniendo cultivo positivo o vaciloscopía positiva, entonces en ese caso habitualmente hay una resistencia a las drogas. Y curado es cuando no tiene nada, tiene vaciloscopía negativa y el paciente se lo informa como curado. Vuelvo a decirles, dentro del CISA se hace un seguimiento durante 2 años. Que eso ahora cuando al finalizar la tarde le voy a mostrar unas cifras del CONIN en donde se habla también de la pérdida de seguimiento. Nosotros durante 2 años tenemos la solapita abierta y vamos escribiendo el seguimiento del paciente, cómo va haciendo el niño. Bueno, voy a hablar muy rápido de TB fármaco resistente, puede ser moniresistente, poliresistente, multiresistente, extresamente. Bueno, esto suele ser muy común en adultos, no tanto en niños, pero sí tener en cuenta que los niños que no responden a las primeras 4 drogas o que tienen una clínica tórpida, nunca descartar la resistencia. Ya de por sí, la tuberculosis tiene mutaciones cromosómicas espontáneas que le van a conferir resistencia. Y si encima, a las 4 drogas de primera línea, si encima este niño que tiene exposición a tuberculosis lo hace con una persona que abandonó o que no hizo el tratamiento adecuadamente o tiene otras recaídas, entonces la posibilidad de la resistencia es mucho mayor. Entonces hay diferentes grados de resistencia, los cuales se van a notificar, es importantísimo esto, y se va a plantear el diagnóstico. En mi caso fundamental, si yo llegara a tener resistencia, que hasta ahora nunca me pasó, lo tengo que hablar con mi neumonóloga de adultos, que es la que tiene más experiencia, y esto se transmite a Zona Sexta, que ellos tienen una encargada, que es la doctora Luciana, la licenciada Luciana Angueira, que es la que maneja las drogas de resistencia, porque no es algo que tengamos comúnmente en farmacia, hay que pedirlas, y según el resultado del paciente, vienen las cajas contaditas. Entonces,
Es algo que habitualmente no suele pasar en pediatría, generalmente, y cuando pasa es algo que se tiene que dar información a zona sexta para que nos den las drogas. Porque, por ejemplo, la bedaquilina, la cicloserina, no son drogas que suelen haber en la farmacia o en el stock que tenemos nosotros por el programa de tuberculosis. Entonces, ¿quién va a tener más grupo de riesgo de TB resistente? Bueno, a los antecedentes de tratamientos anteriores, la baciloscopía positiva luego de 2 o 3 meses de tratamiento, el antecedente de exposición a bacilos con resistencia, la exposición en instituciones de mayor prevalencia, como son las comunidades cerradas, antecedentes de consumo problemático de sustancias y la situación de calle. Eso seguro tiene una TB resistente. Bueno, acá someramente lo que son los fármacos antituberculosos, como para que tengan más o menos una idea. Y acá lo importante, ¿cómo hacemos el abordaje sanitario, social y comunitario de esta familia, de estos pacientes? El tratamiento es individualizado, cada uno tiene que recibir el tratamiento de acuerdo a la exposición que tiene, si es enfermo o si es un paciente infectado. Si es niño, si es pediátrico, si es lactante, si es un adolescente. El acompañamiento tiene que ser integral. Es muy difícil porque en algunos lugares no tenemos acceso hacia los domicilios, a veces implica que tengamos que traer a los adultos para que hagan los estudios. En adultos, por ejemplo, esto lo hablé una vez con la neumonóloga, no estaban entregándose los subsidios, entonces la gente que no podía reintegrarse al trabajo no quiere venir a escupir, o sea, los adultos no quieren entregar su vaciloscopía porque saben que no pueden ir a trabajar y si no trabajan nadie come. Entonces es un abordaje que tiene que ser no solo encarado por el neumonólogo, de más está decir que lo puede hacer cualquier médico, sino que por el pediatra de cabecera, un asistente social, algún referente comunitario, alguien parroquial, tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser, de ser posible, descentralizada y ventana de oportunidades. Nosotros en el municipio tenemos un grupo de tuberculosis que le pone mucha onda y que trató de poner en algunos centros de algunos barrios fundamentales, poder hacer el acceso a la PPD, el acceso al control y el acceso a la medicación. Entonces, muchas veces el paciente se diagnostica como infectado o como enfermo y recibe la medicación en su centro de salud sin tener que venir hasta el hospital, hasta el segundo nivel para poder recibir el tratamiento. La búsqueda de casos, y bueno, sí, es lo más penoso, pegajoso e insoportable, pero hay que preguntar con cuántos vive, con cuántos están, con quién se relacionan, no es solo ir a la escuela, es ir a la escuela, al club, a la iglesia, a donde estén, porque esa es la única manera de evitar la progresión de la enfermedad. Y el acompañamiento entre pares. Obviamente, si uno puede hablar con una comunidad y charla, sobre todo, por ejemplo, en la escuela, que hay un paciente positivo, y bueno, tratar de evaluar la posibilidad de un acompañamiento entre toda la comunidad. Y acá vamos a lo que es la situación actual. Estas son cifras de la situación de tuberculosis pediátrica y adolescente en el mes de diciembre de 2024. Estas son las últimas cifras que me acercaron al Comité de Neumonología. Esto lo hace el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER de Emilio Coni, y la Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de la Salud, que es el LANLIS, de donde es el hospital Malbrán, el Instituto Malbrán. Para que vean un pantallazo de cómo estamos con tuberculosis ahora, actualmente. Ustedes van a ver que en los menores de 5 años, hasta el 29 de diciembre del año pasado, hubo 386 casos notificados. De esos 386 casos notificados, hubo una variación mayor de 13.9% con respecto al 2023. O sea, seguimos aumentando los casos. 15% de esos casos tuvieron localización meningia. Para que un paciente tenga que tener localización meningia es que no tuvo vacuna de BCG. 6 de estos nenes, 6 menores de 6 años, fallecieron. De 3, hubo 3 pérdidas de cegamiento en el tratamiento. De todos estos pacientes notificados, solo 3 casos no se sabe qué pasó durante el último, después de que se le dio por curado, no se los pudo localizar más. Muchas veces pasa que los pacientes se mudan, no dan aviso de dónde se mudan y nosotros perdemos contacto. Y 28 son pacientes que se ingresaron al CISA que no tienen fecha de inicio del tratamiento. Si uno no ingresa a la fecha de inicio del tratamiento, no sabemos cuánto tiempo pasó para
determinar que el paciente pueda estar libre del seguimiento como son los 2 años previos. Así que es muy importante la fecha de ingreso de inicio de tratamiento. Ahora vamos al panel de 5 a 9 años, la edad que le sigue. Hasta el 29 de diciembre hubo 359 casos, un 25,1 más que el 2023. De esos 12 tuvieron meningitis. De estos 359 fallecieron 3 niños de tuberculosis. Hubo solo 2 pérdidas de seguimiento y 30 que no tienen fecha de inicio de tratamiento. Y vamos a una edad que es de 10 a 14 años, también hasta el 29 de diciembre hubo 571 casos notificados, un 22,3% mayor que en el 2023. 8 casos se notificaron como localización meningia, 4 fallecidos, 4 fallecidos dentro de este grupo etario, 9 pérdidas de seguimiento y 54 sin fecha de inicio de tratamiento. Y vamos al grupo que capaz que nos excede un poco, pero acá también hay que incluir que hay embarazo adolescente. Entonces, de la edad de 15 a 19 años se notificaron 1.459 casos, un 20,9% más que en el 2023. 10 casos tuvieron localización meningia. 19 fallecidos, o sea, personas adultas jóvenes que mueren por tuberculosis en el 2024. No fue hace 10 años ni 20 años atrás. Fue hace 6 meses. 40 pérdidas de seguimiento y 147 que no tienen fecha de inicio de seguimiento. Con lo cual, esto nos tendría que horrorizar. ¿En qué estamos fallando? Y si todavía tenemos pacientes con localización meningia, ¿estamos bien con la estrategia de vacuna? ¿Cómo puede ser que tengamos 19 fallecidos? ¿Llegamos tarde? Estos pacientes habitualmente son la tuberculosis pulmonar. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen recibido la quimio profilaxis cuando tenían menos de 5 años o si se los hubiese seguido entre los 5 y los 10 o entre los 10 y los 14? Eso es lo que nos hace repensar estas cifras. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando nosotros como estrategia de salud para que esto siga sucediendo? Entonces, a pesar de ser una infección prevenible y curable, sigue siendo endémica en nuestro país y ni hablar en mi localidad que soy Florencio Varela. Tiene alta prevalencia y es una de las principales causas infecciosas de muerte. Lo han visto recién con las cifras que les he mostrado. El acceso a desigualdad a la atención sanitaria no permite el adecuado control de enfermos y contactos y genera un problema de salud pública, porque hay algo que yo no puse, pero se está viendo que a futuro va a haber un EPOC producido por la tuberculosis. Entonces vamos a tener discapacitados jóvenes, porque ya tienen fibrosis pulmonares severas que requieren de oxigenoterapia y en algunos pacientes van a necesitar trasplante antes de los 25 años. Y es fundamental realizar un adecuado catastro y considerar esta enfermedad como un diagnóstico diferencial en cualquier patología infecciosa. Nosotros en Varela decimos, es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario, a cualquier cosa. Y nos hemos equivocado muy pocas veces. Recordarles que el 24 de marzo sigue siendo el Día Mundial de la Tuberculosis, que no siempre suele hablarse mucho porque se ve solapado, bueno, por el Día de la Memoria, pero entender que es una enfermedad importantísima, que la tenemos que controlar, la tenemos que ver y que no puede ser teniendo el acceso a las drogas, sigamos teniendo estas altas tasas de incidencia. Así que les agradezco por su atención. Hola Romina, Quedamos. Sí, quedamos todos muy afectados. claro. Em, Quedamos todos muy afectados con los números, si bien sabíamos que estaba en aumento y que sobre todo estaba virando mucho la edad, ¿no? O sea que estaba habiendo una gran cantidad de casos en adolescentes. Nosotros el año pasado tuvimos varios casos en adolescentes. Una de las chiquitas con una tuberculosis miliar, o sea, fue meningia e intestinal, la tuvimos acá. Creo que había sido derivada de Berazategui, ¿no? Y otros casos más en chicos más grandes. Y también hemos tenido lactantitos con meningitis que han fallecido todos. La verdad es que ver los números eh, es terrible, Sí, sinceramente terrible.
Suele pasar, yo trato de siempre cuando hablo de la charla mostrar los números porque es lo real, ¿sí? El resto es algo que se puede cuantificar y se puede charlar, pero es lo real, es lo que nos pasa. Bueno, además está decir que si hay alguien de Levita, pueblo de Berazategui, mi afectuoso saludo a la doctora Ayelen Fernández, que es la neumonóloga que se encarga del seguimiento de los pacientes de Vera. Ujú. A la doctora Mónica Otelo, que es la neumonóloga pediátrica de Liriarte, que se encarga de Liriarte. A la doctora Nishimura, que es la infectóloga del Olier, que se encarga del Olier. Esta red la armamos nosotros en la desesperación de tener pacientes que son de múltiple localización Ah, espera, con la jefa de laboratorio. y que en lo social es lo que afecta mucho, ¿no? Tenemos mucha población nómade, gente que cambia de domicilio y se va de jurisdicción y ahí pierde seguimiento. Ujú. Ahí yo te quería preguntar, o sea, ¿Sí? nosotros también lo que vemos cuando interrogamos a las familias es exactamente lo que vos estás describiendo. Que el catastro no se completó, que la familia no entendió, que abandonaron el tratamiento y nadie los fue a buscar. Es muy difícil eso, o que por ejemplo le dijeron que no necesitaba quimioprofilaxis y por lo que estás viendo, si yo no entendí mal, si bien fue mucha información la que diste, o sea, quimioprofilaxis reciben todos, o sea, recibirán 2 meses Sí, o recibirán 6 meses, sí, pero reciben todos. sí. Este, bueno, entonces muchas cosas de ese tipo y ahí se genera, a mí cuando interrogo se me hace todo un gran lío en el sentido, calculo que serán un poco las dos cosas, es la gente no entendió o nosotros no les explicamos bien y agregado a eso, lo peor, el seguimiento no estuvo, o sea, no hay una cuestión, una política de Estado, ¿entendés? Que los vaya a buscar, o sea, que tenga el Bueno, seguimiento y los vaya a buscar. ¿Es bueno, así uno de los... o...? No, eso es totalmente así. El programa o sea, nosotros somos un hospital provincial y tenemos un gran acompañamiento del programa de tuberculosis municipal, pero porque nos juntamos la gente, ¿sí? De hecho, ustedes me están diciendo que serían como nuestra red y no pueden derivar Ginexpert acá, que nosotros sí tenemos Ginexpert. Es como que está todo desmembrado. Entre nosotros nos unió más el espanto que el amor, por eso empezamos a generar redes entre conocidos, entre programas. Generalmente los programas, las cabezas de programas son asistentes sociales, que son los que trabajan con el programa de drogas. Hay algo que yo no puntualicé porque yo sé que es mucha información la que di, pero sepan que la tuberculosis, yo no puedo hacerle una receta de isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutor y la madre la pueda No, comprar a la claro, farmacia. claro. Tiene que ser por el programa. Yo trabajo en la clínica del niño de Quilmes, en donde también me pasaba esta barrera que yo tenía. Yo tenía pacientes, sobre todo post pandemia, de buen medio, con tuberculosis cavitaria, que me decía el padre, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, porque hay tuberculosis por todos lados. Entonces, esos pacientes yo tenía que extender una red a dónde, a qué parte pública los podía derivar para que le haga el seguimiento y el adecuado manejo de las drogas. Pero de ese paciente, yo después no podía llegar a hacer el acceso al catastro. Después tenemos las limitaciones geográficas. Nosotros en Varela somos una localidad muy específica donde tenemos población carcelaria, que también los asentamientos alrededor de la cárcel, una comunidad peruana, boliviana, con alta incidencia que también está muy arraigada. Entonces tenemos muchas barreras hasta culturales, porque en la familia quizás viene la madre con los chicos y al hombre no llegamos nunca. Yo nunca. Ujú. Entonces nunca terminamos de pasar a un siguiente nivel, profilaxis o tratamiento, o le pones las 3 drogas por las dudas, porque sabes que el padre nunca se va a tratar, pero bueno, terminamos con eso. Y es muy difícil, porque tampoco podemos internar por causa social a todo chico para que haga el seguimiento y el tratamiento. Y los programas de tuberculosis están raliados. Actualmente en el municipio hay una sola médica generalista que es parte del programa, un asistente social y una enfermera. Y otra cosa que es la reticencia de los profesionales. No sé por qué los pediatras no quieren ver tuberculosis, no los quieren controlar, no les quieren poner el catastro, no les quieren poner la quimioprofilaxis. Todo recae sobre el neumólogo o infectólogo. Y es una enfermedad infecciosa, no hay mucha ciencia.
¿Tenés miedo de contagiarte? N95 y chau, no hay mucha No, ciencia. tal vez, no sé, haciendo no una cuestión, tal vez la cosa de no estar los pediatras con el tema del SISA y todo eso hace que se sospeche, se haga el diagnóstico y se derive por esa cuestión, o sea, por el SISA. Se me ocurre que tiene que ver más con ese tema, creo, no tanto con Sí, una cuestión sí, pero la de- quimioprofilaxis no se notifica. Y la claro, quimioprofilaxis en la salita no la quieren aplicar ninguno de los pediatras. Sí, Por bueno, lo no, menos hablo del pero municipio de Florencio Varela. claro, pero tienen acceso a, o sea, yo si trabajo, yo no trabajo en el municipio de Varela, ponele, pero si yo trabajo en un municipio a la droga, ¿cómo hace ese pediatra para que le den la droga si no está inscrito? ¿Entendés lo que te quiero decir? Para que le No, den la el programa te isoniazida. la da. El programa Ah, se le da. sin Sí, sí, estar, sin estar sin estar en inscripto, el ese CISA. médico inscripto en el SISA hace una Tal receta cual. y ese paciente se Sí, acerca a una unidad sanitaria y en esa unidad sanitaria le dan la isoniazida. sí. Ajá, bueno, no, eso no sabía. Yo pensé que En el tenías que estar municipio de inscrito en el Florencio Varela SISA tenemos, no, en el municipio de para Florencio Varela recetarla. tenemos mínimo 4 centros que dan la medicación. Como la madre puede ir a Ajá, buscar un salbutamol, puede ir a buscar la isoniazida. Y perfecto. las sí, también drogas es cierto. anticonvulsivas también. Claro, También, Romina, es cierto que entre los neumonólogos también, algunos hacen TBC y otros no hacen TBC. Así que por ahí Bueno, uno diría, vos sabés cómo es eso también. sí, ese es un sí, tema Derivarlo muy por. específico. es Ese muy es un Claro, tema, es un tema engorroso. Ejemplo, claro. mi formación es yo vengo del Garrahan, y en el Garrahan Infecto era quien hacía tuberculosis. Nosotros no hacíamos claro. tuberculosis. Pero cuando yo sabía que iba a trabajar en el hospital de Varela, y antes de venir para acá, que ya hacía más de 8 años, siempre hubo problemas con la tuberculosis, me fui al hospital Elizalde, en donde sabía que iba a tener formación adecuada para el seguimiento del paciente con tuberculosis, me aboqué y me informé y por eso hago. Pero también me parece que es una cuestión que no puedo entender que los neumonólogos no vean tuberculosis. Claro. Sí, También, sí, sí, sí. por eso te digo, ese. Una consulta, Romy, que siempre surge, y ahí esto no, yo quizás lo dijiste y no lo escuché, perdón, con el paciente neonato sospechoso o expuesto perinatal a HIV, ¿sí? La vacuna, viste La que, vacuna de la BCG, y no, tiene claro, que tener las 3 cargas. Y bueno, si tiene un contacto con una madre basilífera, hay que tratarlo. si tiene contacto con Porque madre basilífera, sí, porque sí, no tiene la vacunación. no tiene la vacuna. Se trata en ese caso con 4 drogas. isoniazida, con una sola No, droga. yo le Con pondría las cuatro Cuatro, sí. drogas, las como si cuatro fuese un drogas. enfermo. Claro, como si fuese un enfermo. Y el paciente hasta que tiene ese expuesto perinatal, o sea, hasta que tiene sus serologías, la última es el ELISA, si no cambió, a los 18 meses. ¿No es cierto? Vos Ujú. hablás de llegar hasta esa edad o con cargas con antígeno P24 negativos, que eso se hace cuando nace y a los 3 meses, creo que a los 2 meses, y después se hace otro más ya con eso alcanza, o hay que esperar a la ELISA al año y medio para poder vacunarlo con BCG. Y eso es algo que, eso sí, es algo que no sabría decirte con propiedad. Yo siempre supe que había que esperar sí o sí el ELISA para poderla vacunar con la BCG seguro. Pero habría que evaluar el caso de la exposición de ese nene. Capaz que es mayor el riesgo porque tiene la exposición, entonces se lo vacuna antes. Pero tengan en cuenta que las complicaciones sistémicas que te da el bacilo puede ser aún peor que contagiarte con Sí, una TBC de tu madre. Así que yo esperaría a los 18 meses. está bien. Claro, está bien, sí, sí, te entiendo. Es Pero eso difícil se porque evalúa. Cuando hay situaciones muy puntuales y específicas, les recomiendo a todos, pueden acercarse, son súper amigables y súper generosos. La doctora Norma González, que es la que encabeza el grupo de tuberculosis del Hospital Elizalde, en situaciones muy específicas, como nenes muy pequeños. Nosotros sí, no sí, tenemos sí. fragmentación de medicación, no tenemos farmacia propia que pese detalladamente las dosis. Muchas veces la damos a ojo. En los bebés chiquititos, y bueno, si pesa 10 kilos, 100 de isoniazida. Si pesa Claro, 11, no claro. le puedo dar 110 de 10, isoniazida. claro. No, ni hablar. No, y también Entonces, calculo que en cuanto a la exposición va a variar si la madre estaba cumpliendo el tratamiento antirretroviral durante el embarazo y tenía cargas indetectables, algo tal prolijo, a
si el chico no lo tiene. O sea, debe haber muchos factores de riesgo ahí a analizar Por caso eso, por caso. si me llegara a pasar ese caso, lo charlaría muy bien con la doctora Norma y trataría de hacer un comité multidisciplinario, a ver con el infectólogo, con el neumonólogo de adultos que esté siguiendo a esa madre y evaluar las posibilidades en cuanto a beneficio del niño y al beneficio de la madre. Pero habría que estudiar caso puntual. No es lo mismo tener un CD4 alto que un CD4 bajo. Claro, claro, claro. Y después vos lo dijiste que se vacuna con BCG en gente que no se haya vacunado hasta los 18 meses. Después de los 18 meses ya se considera que se ha expuesto naturalmente el No, paciente y que hasta no los tendría 6 años. O hasta los sea, 6 todo años. niño, Ah, claro, todo niño que recibió que no se supo si se vacunó o no, del sí. primer año a los 6 años puede recibir la dosis de BCG documentada que no haya tenido infección con tuberculosis. Después de los 6 años no se considera segura la vacunación, por eso se sacó la segunda dosis. Y es lo que hablábamos en el último congreso, todavía no entendemos, suponemos que hay toda una fundamentación de las farmacológicas, que no es algo interesante, ¿por qué no se desarrolla una vacuna más segura que seguimos usando una vacuna de 1000 años? O sea, si se pudo sacar la Sabina oral y usamos la Salk, ¿por qué no tenemos una mejor vacuna para BCG todavía? Para tuberculosis. Porque no le interesa a los A la industria laboratorios, farmacéutica. porque en países desarrollados no están como nosotros, a pesar de que está aumentando. Es así. No, Sí, de ya, hecho, eso, la gente que más sabe de tuberculosis no es Europa, no es Estados Unidos, sino que es América Latina. Claramente. Todos los mejores trabajos sí, sobre sí, tuberculosis son de América Latina. sí, pero no es solo propiamente de nosotros de América Latina, sino de zona sur, sino que también se ve en los países de Centroamérica, Claro. que por la inmigración, aunque Trump Claro. no quiera, le va a llegar Sí, sí, invariablemente a sí Estados tienen. Unidos. O Estados sea, Unidos tiene. Sí, sí, si Ha no sí. es, aumentado en Estados Unidos. Sí. Sí, sí, de hecho hay y en, varios, yo en estaba los, en los países europeos tienen la inmigración africana, Marruecos está ahí. Entonces también en algún momento van a tener que llamarse la atención y empezar a movilizarse para tener un mejor control. Ay, se me colgó. sí, tenés razón. Algunos porque son 12:20. Sí, Nos van a pedir la nos cena. van a pedir Algunos la. tienen ¿Alguna una pregunta pregunta? para. Yo, buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué tal? ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí, bueno, no, ¿sabe que tuve un recién nacidito que yo ahí lo escribí, pero quiero hacer el seguimiento como pediatra de este bebé porque es hijo de una madre que convive con una persona que tiene TBC. A la madre le hicieron el control durante su embarazo de catastro que le dio negativo. Bueno, el bebé nace. Esta mamá tiene una gran vulnerabilidad social, pobreza, hacinamiento, drogadicción, ¿de acuerdo? Y aparte tiene una enfermedad psiquiátrica también. No sé qué tanto droga, qué tanto es la enfermedad. Este bebé va a ir a vivir con esta mamá y con este conviviente, y es un recién nacido. Yo como pediatra me gustaría saber cómo hago el control de este recién nacido, para si hago la quimioprofilaxis, si tiene la BCG, se fue ¿Y la tomando la madre qué teta a hizo? la mamá. Eso ¿Y la quisiera madre qué saber. hizo? ¿Está todo negativo? ¿Está con profilaxis la madre? ¿Cómo? No, no le pusieron profilaxis. Perdón, Ah, disculpen. Es muy común en adultos que no le pongan profilaxis a los adultos. No entiendo por Claro, eso qué. es lo que yo te Nosotros, preguntaba. nuestra jurisdicción de pediatría es menores de 20 años, nosotros podemos hacerlo, pero entiendan que mi jurisdicción en el hospital es hasta 15. Entonces, a veces me pasa que cuando tiene 16 noto que no le ponen la quimioprofilaxis. Yo lo que La madre no está haría en quimio. Yo lo que haría para preguntarle para ayudar a la doctora es, yo le pondría quimioprofilaxis al bebé, porque supuestamente la mamá no es contagiante si tiene mayor contacto con el chico. Es muy difícil, volvemos al punto de partida, si hay un alto riesgo de que esa persona que convive con ella tenga tenga vaciloscopía positiva y haya posibilidad de que sea multiresistente, entonces habría que ponerle las 4 drogas a este nene, o mínimamente las 3, isoniazida, rifampicina y tambutol, pero le podemos pedir una placa a este nene para ver si no tiene un complejo primario y una ecografía abdominal.
para descartar que no haya tenido una TBC congénita. Y variablemente podríamos empezar con 3 drogas. ¿Y cómo es el control mensual del niño recién nacido? Controlar eso y ver si el paciente no presenta sintomatología respiratoria, tiene buen progreso de peso, buena adquisición de pautas y el nódulo de la BCG está en tiempo y forma correcto, podemos pasarlo en 2 meses a fase de mantenimiento o a quimioprofilaxis. Esas son las dos opciones. O quimioprofilaxis con rigurosidad, o si creemos que el riesgo de este padre que está ahí es muy probable de que lo contagie, le tengo que poner las 3 drogas. Y cumplir 6 meses de tratamiento. Gracias. Muy Claro. bien. ¿Y la madre? No, y la madre, ella La no puede hacer nada madre. con la madre. O sea, Y la la madre hay que madre llevarla a un tendría que. médico. Y la madre si dio negativa. ¿Dio Testigo. negativa porque no es positiva o dio negativa porque es negativa? Porque puede Claro. ser que dé negativa por alergia. Si hay un grado de vulnerabilidad, probablemente haya una desnutrición, haya un sistema inmunológico, hay que Bueno, ver. pero entonces, ¿qué? Mm. Sí, es complejo. Y Entonces, aparte, es muy complejo igual cuando hacen la PPD, porque muchas veces ves PPDs que están mal hechas. lo sé. Eso es muy complejo y te da negativo porque está mal hecha, porque no es una PPD subcutánea, sino que es una PPD que sangró, una PPD profunda. Es muy complejo el tema de la PPD, porque no hay un entrenamiento real, me parece, en las personas que hacen PPD. O sea, es complejo, el tema, muy Es muy difícil, complejo. muy Entonces, complejo. a veces uno dice, bueno, pero le vas a poner un tratamiento a un paciente, y yo prefiero sí, y prefiero controlar, porque hay un montón de cosas que conspiran a nuestra contra. En nuestra Entonces, contra, sí. sin el paciente, yo trato de pensar en el chico, en el adulto, si no quiere hacer el tratamiento es su problema, pero estoy pensando en el chico que no tenga a futuro secuelas por una tuberculosis no tratada. Eso me Funciona desquicia. así. Entonces, muchas veces hemos tratado las famosas TB moderadas o TB no graves, que son 3 drogas. No le pones el etambutol y chao. Claro. Escúchame, acá hay una pregunta más, antes que nos maten. Dice, buenas tardes, quisiera consultar por las indicaciones de terapia para tuberculosis. Sí, en el menor de 5 años indicamos terapia para tuberculosis si tiene contacto, independientemente de que esté negativa la PPD, con clínica e imágenes negativas, por supuesto. ¿Qué sentido tendría hacer la PPD? Pregunta. No O entiendo. sea, Bueno, y claro, yo que le siente. explico. La Sí. PPD, sí, claro, si me le va a dar PPD negativa, le pongo la quimioprofilaxis. Porque en base a quien estuvo en contacto con el adulto, si el adulto resulta que no está mejorando la clínica, yo le puedo repetir la PPD y si la PPD me da positiva, hay un viraje tuberculínico, lo tengo que medicar. No lo tengo que seguir con Claro, quimioprofilaxis. ¿Se Claro, entiende? claro. sí, está bien, o sea, le haces la PPD, le haces la placa, lo evalúas clínicamente, le Siempre. pones quimioprofilaxis sí o sí, Dios. y después a los 2 o 3 meses ves si hay un viraje, y si hay un viraje tenés que tratarlo con más drogas, y si no, completás la profilaxis. O sea, por eso la importancia de la PPD bien Claro, hecha. Está bien. si el paciente está bien, el adulto se trata y la PPD medio negativa, eso me da la pauta para la quimioprofilaxis. Si es menor de 5 años, la mantengo 6 meses. Si es un poquito mayor, voy a evaluar el estado del adulto contagiante y la puedo suspender antes, no menos de 2 meses, pero se puede suspender antes. Ahora, si yo tengo una PPD negativa y resulta que el estado del padre, porque eso es otra cosa que tenemos que hacer, yo no puedo preguntar solo por el chico, yo pregunto por todos. ¿Cómo está el Ujú. papá? Y si el papá se atiende en otra institución, pedimos por escrito con qué drogas está, si hubo sensibilidad. A veces se puede buscar por número de documento por el papá, por el CISA, pero otras veces no están notificados porque también hay subregistros. Es todo un tema, es un dramón. Entonces hay que preguntar, ¿y el papá cómo está? ¿Ya te pasaron la fase de mantenimiento? ¿Ya estás bien? Si es así, listo. El paciente Ujú. no. Ahora, si el padre está en mal estado o el chico empieza con clínica, le tengo que repetir la PPD y ahí ve el Claro. viraje. Decidir. Claro. Romina, yo te hago una última. Con respecto a todo el plan de TBC, o sea, ustedes están en hospitales zonales o interzonales, ¿sí? Y hacen todo esto. Las unidades sanitarias, ¿sí? Son las que se encargan, digamos, o las que debieran encargarse en terreno, las unidades sanitarias dependientes de los municipios, de hacer el catastro y el seguimiento del paciente que ustedes detectan.
Sí, habitualmente si yo tengo, Ujú. por ejemplo, me viene a la guardia un paciente, ahora voy, y de repente tengo un nene de 13 años que viene porque tiene hemoptisis, y me refiere que hay un tío que bajó de peso, que vive en la casa y que hay probabilidad de tuberculosis. Primero lo interno a ese paciente, le pido la vaciloscopía, el esputo, todo. Pido los datos del chico, el domicilio, y lo reporto al programa de tuberculosis. Entonces, el programa de tuberculosis hace una geolocalización de dónde es la zona del chico y empieza a averiguar primero de los convivientes, a veces hay que hacer los catastros en las escuelas cuando tienen casos positivos, y ahí ellos van haciendo el estudio y van Ujú. haciendo. A veces tarda un montón el catastro porque es poco el personal y a veces están 6 meses catastrando. Pero bueno, lo ideal sería que se pueda hacer lo más rápido posible el trabajo de terreno. Y eso se maneja asistencia social. Habitualmente lo hacen las unidades hospitalarias y las salitas. Las salidas, ok. Y ustedes lo reportan al programa de tuberculosis, que el programa de tuberculosis es provincial. En realidad el Depende programa de del ministerio. tuberculosis del municipio es el que se carga del catastro, pero en realidad el programa es ministerial, porque nosotros también tenemos drogas que también se le provee al municipio. Es como que el Claro, programa pero es por eso son provincial. dependiente, yo me refiero, dependiente del Ministerio de Salud de De la la provincia, provincia. claro. Claro, nosotros dependemos de zona sexta. Está Sí, perfecto. tres provincias Pero es también. provincia. Claro. No, no, viste que es todo un tema, toda esta cuestión de las responsabilidades repartidas y a veces tanta cosa repartida se pierde el eje central. Entonces, es municipio con municipio con las unidades sanitarias y el Ministerio de Salud de la provincia, como armando el programa, digamos. En este caso, Bueno, Nación no intervendría. El Ministerio de Salud de Nación no intervendría. y ahí nosotros no tenemos No jurisdicción en tienen Nación, injerencia. somos No, está provincia y provincia, por municipio. eso. Ok, perfecto. Por eso, y a todos los que tengan actividad privada, y ahí sí se ven más, hay una encerrona, porque sí o sí tenés que tener un contacto con el público, si no el paciente no va a tener la medicación. Por eso es importante, lo pueden remitir a algún centro de salud, en la localidad, en algún lugar, o al hospital de zona, y bueno, ahí evaluar, pero es muy, en el privado imposible que puedan recibir la medicación y seguimiento. Claro, sí, 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 totalmente. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Eh, bueno, parece que no. Romy, la verdad que encantadísimos. Nos has brindado un panorama súper claro, no solamente en cuanto a lo académico de la enfermedad, sino a esta parte social que podemos saber mucho, mucho de la enfermedad, pero si no hacemos algo en terreno, como decís vos, no sirve de nada todos los conocimientos teóricos. Así que muchísimas gracias por la clase, por el tiempo. Nada, se nota tu pasión Acción. por esto, así que nos alegramos mucho de que acá cerquita nuestro estén ustedes, como para que podamos laburar en conjunto. Acá mi jefe se va a comunicar con ustedes o algo así, a ver No, yo qué le puedo hacer la hacemos. PCR Pero y conviene. mil, Sí, bueno, mil la idea gracias. es. Yo sueño Sí. con alguna vez poder tener una red entre nosotros porque somos los únicos que nos apoyamos. Todavía hay patas que me faltan, como por ejemplo, no tengo todavía un contacto con el Hospital Gandulfo, con el Oñatibia. Yo sé que el Hospital Gandulfo no tiene neumonólogo infantil, sé que el Oñatibia sí tiene neumonólogo infantil, pero no hemos tenido el contacto. Y, y nada, y después toda esa situación de que entre nosotros nos tenemos que unir. Esto que yo le digo, es una población súper vulnerable, población que hay que contenerla, ayudarla. Nosotros, por nuestra parte, tenemos un registro de las quimioprofilaxis, nosotros anotamos las quimioprofilaxis, aunque no las notificamos, para también tener un conteo del seguimiento. Y cuando el paciente no viene, Claro. pedimos asistencia social del hospital para que los busque. Y siempre hay que buscarlos y preguntarles, y a veces te vienen a cualquier hora y te Te hago una vienen pregunta, 10 chicos. Romina. ¿Sí? Te hago una pregunta técnica. Nosotros acá, como no tenemos un ¿Sí? experto, lo que tenemos para hacer es una PCR-RT en secreciones o en líquido. Si nosotros, vos hablaste de un 80% más o menos En Gene Expert, sí. en Cinexpert. Y la PCR más o menos es lo mismo. Entonces, si yo hago PCR, ¿se justifica hacer un Cinexpert? Si a mí el PCR me da negativo, por ejemplo.
Y en realidad lo que te da el Gene Expert también es la sensibilidad, La, porque si te da la- positivo no a la sabemos si es rifampicina. sensible a Bien, rifampicina. está bien, perfecto. Bueno, yo ahora le pregunté a la jefa del laboratorio para que hable con la jefa de ustedes a ver si algún paciente dudoso puede mandar una muestra. Así que, Bueno, Es y lo te mismo. cuento, claro, y doña Tibia y Gandulfo están participando del curso, así que es una buena oportunidad para que nos podamos unir, como vos estás diciendo, así que esto se puede llegar a arreglar, me parece. Bueno, Eh, Mil gracias de vuelta, sí, la verdad que un amor. Los saludos a toda la gente de Varela, al Hospital Mi Pueblo, que se bancan un montón de cosas con unas guardias llenas de niños. sí, Y ahora a tengo todos que los ver demás. qué me espera en la mía. Tal cual. Bueno, a todos los demás, la clase hoy ya la subimos a la noche. Mil gracias a todos por conectarse. Y bueno, de más está que esta clase nos muestra, como el Eternauta, que nadie se salva solo. Así que un abrazo a todos y nos No, vemos. no, esto es cuestión, Sí, que es una cuestión de ayudarnos entre todos nosotros. tal cual, es así. Aunque nos quieran meter en la cabeza lo contrario, eso no es cierto y ya lo sabemos. Bueno, un abrazo a Bueno, todos. muchas gracias. Y nos vemos el jueves próximo con cetoacidosis diabética. Romy, de vuelta, una genia. Muchas gracias a todos. Buen Gracias. fin de, buena semana. Chao, Hasta hasta luego. luego. Chao.